la palabra en el libro de Ezequiel. Es un medio largo, pero bueno, vamos a compartir porque la palabra de Dios es muy importante. Amén. Y nuestro Señor Jesucristo dijo que sus palabras son espíritu y vida, ¿verdad? Ahora, si sus palabras son espíritu y vida, ¿las queremos o no? ¿Y sí? ¿Qué decimos? Obvio que queremos la palabra, obvio que queremos vida, obvio que queremos el Espíritu de Dios. Para eso estamos, somos sus hijos, para eso hemos venido a la casa del Señor, a la congregación de los santos, a recibir la palabra, ¿verdad? Entonces vamos a ver Ezequiel 37, vamos a ver, es una palabra como dije conocida, pero acá vamos a ver, quiero que se vea, se muestra en la palabra, que veamos, recordemos el poder de Dios para con la gente, para con su pueblo, ¿verdad? Y lo que puede hacer el Señor. Dice 37.1, dice, título dice, el valle de los huesos secos. La mano del Señor vino sobre mí y me llevó en el espíritu del Señor y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todos en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor, tú lo sabes. Y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oí palabra del Señor. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, a estos huesos he aquí que yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carnes y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy el Señor. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré y aquí tendones sobre ellos. Y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego el Señor, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza, y dile, así ha dicho el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy el Señor cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo soy el Señor que hablé y lo hice, dice el Señor. Amén. Vemos qué linda palabra. Esto era una visión profética, podemos decir, en el Antiguo Testamento, donde el profeta Ezequiel fue llevado en el Espíritu. Dios le mostró todo lo que era el pueblo de ese entonces, de la casa de Israel, de ese entonces, ¿verdad? Porque ellos estaban mal. Entonces Dios los hizo andar allí en la visión le mostró cómo estaban todos los huesos desparramados, ya destruidos. Ahí podríamos decir que estaba toda la destrucción sobre ellos, espiritualmente hablando, ¿no? Entonces Dios quería restaurar. Dios los quería restaurar. Esto va para el pueblo de Dios, porque Dios le habló al pueblo de Dios. Y también para la gente que está lejos de Cristo, ¿verdad? Entonces vemos que ellos creían en Dios, pero no guardaban la palabra de Dios, porque en las condiciones que ellos estaban, si nosotros vemos en la Escritura, ellos estaban en desobediencia, por eso ellos estaban así. Esto es una consecuencia de pecar, de estar lejos de Dios, porque estaban en Dios, pero estaban lejos de Dios a su vez. Estaban muertos, podríamos decir, espiritualmente, porque aquí el Señor hace esa comparación.
Y Dios lo manda al profeta, que este profeta es símbolo de Jesús, ¿verdad? Es figura de Jesús. Lo manda que profetice, ¿verdad? Que dé la orden, que profetice sobre los huesos. Porque cuando Dios le pregunta al profeta y le dice, ¿vivirán estos huesos? Y Señor, tú lo sabes. Claro, era medio imposible, no quiso decir sí o no el profeta en la visión. Tú lo sabes, Señor. Era algo como imposible, pero posible para Dios. Entonces, sabemos que Ezequiel aquí es figura de Jesús, nuestro Señor, ¿verdad? Que Él iba a resucitar los muertos espirituales, Él iba a traer vida espiritualmente, como lo hizo con nosotros. ¿Qué sucedió después? Una vez que profetizó, subió la carne, se unieron los huesos, los tendones, luego la carne, luego la piel y luego el espíritu sobre ellos, de vida. Vino vida sobre ellos, ¿verdad? ¿Y para qué Dios hizo todo eso? ¿Para qué Dios los resucitó? ¿Para qué Dios hizo ese trabajo? Sino para que ellos fuesen un gran ¿qué? Ejército. Un gran ejército. ¿Y para qué es un ejército? Para batallar, para pelear. No para estar allí quieto, en quietud, ¿verdad? Un gran ejército pasó a ser este pueblo que estaba destruido. Estaban muertos espiritualmente. Y aquí vamos a ver ahí en breve, en San Juan, capítulo 5, donde el Señor viene y trae la palabra, también como el profeta Ezequiel, similar, pero que sabemos que el profeta Ezequiel es figura, representa a Cristo Jesús nuestro Señor. San Juan capítulo 5, vamos a ver del versículo 24 y 25, donde Jesús dijo esta poderosa palabra, porque podemos decir, pero eso era en el Antiguo Testamento. No, ahora también. El Señor es el mismo de ayer, hoy y lo será siempre. Capítulo 5 de San Juan, versículo 24 y 25, dijo Jesús nuestro Señor: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Luego dice el 25, de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Ahí se cumple lo que dijo el profeta también, ¿verdad? Entonces Jesús es el dador de la vida. Jesús es el que restaura, que resucita a los muertos espirituales. Nosotros como hijos de Dios hemos oído la voz del Hijo de Dios cuando nos ha llamado, ¿o no? Por eso tenemos vida espiritualmente, porque hemos oído la voz de Jesús y hemos resucitado y nos ha hecho, el Señor nos ha transformado en ejército. Hoy somos ejércitos de Dios. También dice la palabra que somos reyes y sacerdotes. Para Dios su Padre nos hizo, ¿verdad? Entonces, vemos que el trabajo del Señor no fue ni es en vano. Lo que hizo Jesús en la cruz por nosotros no fue ni es en vano, ¿verdad? Así que Jesús dijo, el que cree y oye, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Oír la palabra de Dios, oír la palabra de Jesús y cree al que le envió, que es a Dios, tiene vida eterna. Y no pasará y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Nosotros los que hemos aceptado a Cristo, le hemos oído a Jesús, hemos creído en Él, creído que Dios le envió a su Padre, ¿verdad?, como Salvador, y hemos oído su palabra, la hemos aceptado, porque podemos oír y no aceptar, hemos aceptado la palabra, tenemos vida eterna, nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y dice el Señor, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. ¿Sabe que hoy día el Señor está hablando a los muertos espirituales? Quizá acá estamos todos vivos, ¿verdad? Pero tenemos que predicar también a los que están muertos espiritualmente, a la gente del mundo, a los que se han apartado del Señor. Están muertos espiritualmente, pero si ellos oyen y reciben, aceptan la voz del Hijo de Dios, van a recibir vida eterna, dijo el Señor. Vivirán como vivieron esos huesos secos. ¿Ve? Por eso el Señor le dijo a Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Tú lo sabes, Señor. Sí, acá. Vivirán, dijo Jesús también, ¿verdad? Y nosotros hemos recibido vida eterna, porque hemos oído la voz del Hijo de Dios.
Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la palabra. Estábamos muertos en nuestros pecados. Oímos la voz de Jesús y hemos aceptado la voz de Jesús. La hemos puesto por obra y Él nos ha resucitado. Abrió nuestro sepulcro espiritual y resucitamos. Nos dio vida y somos soldados, somos un ejército del Señor. ¿Para qué? Para anunciar las buenas nuevas, las palabras de salvación, para llevarle a otros muertos que están en los sepulcros hoy día. Tanto del mundo como dentro de la misma iglesia hay muertos espirituales, porque oyen y no practican la palabra, oyen y no guardan la palabra. También es estar muerto, y un peligro cuando estás muerto. ¡Aleluya! Por eso la oportunidad del Señor dice, oír y poner por obra su palabra, la persona resucita, Jesús la resucita, vive, tiene vida eterna con Cristo Jesús, porque eso es lo que todos anhelamos, ¿verdad? La vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Así que vimos entonces el poder de Dios en el Antiguo Testamento, cómo el Señor de unos huesos secos hizo un gran ejército, unió todo, transformó todo, obró el Señor y dio vida. Y vemos a Jesús, que Jesús dice que el que le oye y le recibe tiene vida eterna y pasa de condenación a vida, ¿verdad? De muerte a vida, ya resucita. Nueva vida en Cristo Jesús, dice la palabra. Así que bueno, que el Señor nos bendiga y vamos a orar.